Ya, profe, ahora sí ya tiene el hospedador. Donde sus vértices pertenecen a la misma. Ahí está. Ahora, ustedes saben que los vértices se representan por letras mayúsculas. Vamos a ponerle aquí A, B, este cuadrilátero se lee así, cuadrilátero inscrito A, B, C, D. Esa es la terminología. ¿Por qué razón esos puntos A, B, C y D se llaman puntos cíclicos? Por eso también a ese cuadrilátero se le llama cuadrilátero cíclico, aparte de inscrito. ¿De acuerdo? Ahora, ubícate en la posición del centro de la circunferencia. El centro, ustedes ven acá, que es interior al cuadrilátero. Pero puede darse un par de casos más. Por ejemplo, si el centro estuviera en esta posición, entonces un cuadrilátero inscrito también podría ser esta. La definición es clara, los vértices deben pertenecer a una circunferencia. ¿Ya? Ahora, otro detalle más. Uno de los lados puede coincidir con el diámetro. No habría ningún problema. Puede inscribirse hacia abajo o hacia arriba. En cualquiera de esos dibujos, el cuadrilátero se denomina inscrito. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué se estudia esto? Porque tiene un par de propiedades fundamentales. Primera propiedad. Los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Cómo es eso? O sea, tienes acá un cuadrilátero inscrito. Lo puede dibujar de cualquier forma, con tal que los vértices pertenezcan a la circunferencia. Si uno de los angulitos internos mide alfa, el opuesto beta se cumple que alfa y beta suman 180. ¿Por qué razón? Porque son opuestos.
Su demostración es sumamente sencilla. Mira, tengo alfa y tú sabes que todo este arco vale el doble de alfa por el ángulo inscrito. Si este es beta, todo este arco vale el doble de beta. Por lo tanto, 2 alfa más 2 beta, 360. Entonces, alfa más beta, ¿cuánto es? 180. Esa es la demostración. Ahora bien, esa es una propiedad. Y la segunda propiedad también se usa, pero es prácticamente como la primera. Pero puede evitarse la primera y usar la segunda. ¿Cómo es eso? La medida de un ángulo interior es igual a la medida de su ángulo exterior opuesto. A ver. Mira, tú tienes acá una circunferencia y tienes acá un cuadrilátero. Y si este, por ejemplo, es alfa, es un ángulo interno, debe ser igual al externo opuesto. Como este ángulo es opuesto, ahí está su externo. También debe medir alfa. ¿Cómo se demuestra? Fácil. Porque según la propiedad 1, el ángulo opuesto es beta. ¿Cuánto suman alfa y beta? 180. Entonces este tiene que ser alfa para que se cumpla que alfa más beta es 180. Por esa razón, se puede evitar esa suma utilizando la propiedad número 2. Es para cambiar la posición de un lugar a otro, nada más. Inclusive puedes evitar usarlo, pero en algunos ejercicios se utiliza directamente. Esa viene a ser la segunda propiedad. Ahora, la tercera propiedad es con respecto a lo que hemos visto la semana pasada, lo que se llama la propiedad de rebote. ¿Ya? Las diagonales con un par de lados opuestos forman ángulos congruentes. O sea, los que tienen la misma medida. Aquí están. Tienes aquí una circunferencia. Y tienes un cuadrilátero. Ahora hay que escoger dos lados opuestos. Esta, por ejemplo, con esta. Y luego, trazar las diagonales. Trazo esta diagonal.
y se ve que con este lado está formando un ángulo. Supongamos que ese ángulo sea alfa. Ahora, el otro lado, con la otra diagonal, no con la misma, también tiene que formar un ángulo igual. Y ese está acá. A esa ustedes la conocen como la propiedad del rebote. Esa se va a usar constantemente. ¿Por qué vale lo mismo? Porque este alfa llega como 2 alfa en el arco opuesto, y rebota. O sea, choca y rebota. Por supuesto, cuando rebota es el mismo valor. ¿Ya? Entonces, son 3 propiedades que todo cuadrilátero inscrito cumple. Entonces, fíjate cómo se define al cuadrilátero inscrito. Los vértices pertenecen a una circunferencia. En cambio, el cuadrilátero inscriptible es distinto. Mira, ¿cuándo se llama inscriptible? ¿Recuerdo cuándo se llama inscriptible? Lo voy a poner acá. Se denomina cuadrilátero inscriptible cuando puede inscribirse en una circunferencia. ¿No? Para ello, debe cumplir con una sola condición siguiente. ¿Cuáles son las condiciones para que un cuadrilátero se inscriba? ¿Cierto? Ya. Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué podemos decir? Ya, mejor hagamos esto, ¿no? Porque tienen que entender qué significa inscriptible y qué significa inscrito. El cuadrilátero inscrito trabaja con la circunferencia. El inscriptible no. Nada que ver, ¿no? Es como decir, a ver, tú quieres entrar a un lugar donde admiten a personas mayores de 18 años. Y tú tienes menos de 18. Por lo tanto, no vas a poder ingresar a ese lugar. Definitivamente. ¿Cuál es la condición? Primero, que tengas 18. Otra condición puede ser usar doble mascarilla, facial, tantas cosas. Entonces, igualito sucede con el cuadrilátero inscriptible. El cuadrilátero inscriptible solo podrá inscribirse en una circunferencia si cumple una de las condiciones siguientes. La primera condición es la que estoy mostrando acá. La segunda es parecido a la primera. Y la tercera, ahí lo tiene. La primera, si un ángulo mide alfa, un ángulo interno, y el opuesto es su suplemento, entonces ese cuadrilátero es inscriptible. O sea,
puedes dibujar una circunferencia que pase por sus 4 vértices. ¿Está bien? Ahora, acá hay otra condición. Si un ángulo interno mide alfa y su externo opuesto también mide alfa, entonces ese cuadrilátero es inscriptivo. Por último, si tienes un cuadrilátero en la cual se cumple una especie de rebote entre beta o sea, tú encuentras a una figura con esta condición, entonces es un cuadrilátero inscriptivo. Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Solo debe cumplir una condición, nada más. Una. Si cumple la primera, entonces se inscribe. Y cuando se inscribe, trátalo como un cuadrilátero inscrito. ¿Estamos de acuerdo? La segunda. ¿Es inscriptible? Sí, porque está cumpliendo una condición de las 3. Entonces, ya es un cuadrilátero inscrito. Trátalo como tal. ¿No? Rebote y tantas cosas. Acá está rebotando. Entonces, inscríbele una circunferencia. ¿No? Y a que cumpla la primera propiedad, pues. ¿Ya? O sea, estos 3 son complementarios. Si se cumple la primera, entonces para resolver el problema utiliza las otras 2. Si cumple la 3, utiliza la propia 3 o las demás. ¿Cómo así? Por ejemplo, si acá hay un ángulo de 30 grados, aquí, mira, acá hay uno de 30. Tienes beta, beta, y tú dices, ah, es inscriptible. Entonces, ese 30 choca y rebota, lo puedes colocar ahí, no hay ningún problema. O además puedes usar la primera y la segunda. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los típicos cuadriláteros inscriptibles que se trabajan? Esta, ¿no? Que tengas acá un cuadrilátero con 2 ángulos rectos opuestos. Ahí está. Ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Ya? Otro. La propiedad de rebote, pero, forma ángulos rectos. ¿Con quién? Con los lados opuestos. Fíjate. ¿No? O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta la tercera condición? Que vas a formar una corbatita acá. Ahí te vas a dar cuenta. Y el caso particular es cuando esta corbatita tenga un ángulo de 90. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y en el otro caso, en el primero, el caso particular, tú vas a ver 90-90. Y te aseguro 100% que hay una diagonal trazada. Hay ya una diagonal trazada. Inclusive hay un angulito por ahí camuflado, por ejemplo, beta. Y tú quieres que beta rebote. Para que beta rebote, ¿qué tienes que hacer?
trazar la otra diagonal y hacer que beta rebote de aquí hasta acá. Llévalo a esa posición. Este sería beta. ¿Te das cuenta? Ya, esa es la idea entonces. Para esto se necesitan algunos ejemplos. Ya, vamos a poner algunos ejemplos. ¿Ya? Primer ejemplo sobre cuadrilátero inscrito. Esto vino en el examen de San Marcos hace 2 años. Ahí. Te pedían calcular cuánto vale X, el ángulo de arriba, 120, de abajo vamos a poner, de arriba, 140. Pues eso es lo que pedían. Entonces, ¿cómo utilizar el cuadrilátero inscrito? Tú sabes que un cuadrilátero es la sucesión de 4 segmentos de recta. Pues al toque tú ves esto. Mira. Acá veo una cuerda, 2 cuerdas, 3 cuerdas y trazo la 4ª cuerda. Eso se hace para resolver un problema determinado y obtener el cuadrilátero inscrito. ¿Y qué propiedad debo de hacer que cumpla? Los ángulos opuestos son suplementarios. Si este vale 140, busca su opuesto y debe ser 40. Ahí está el opuesto. ¿Te das cuenta? Ya usaste la primera propiedad del cuadrilátero inscrito. Ahora voy a pintar otro cuadrilátero inscrito. Mira, ya está. ¿Viste? Ese es un cuadrilátero inscrito. Uno de los ángulos es 120. Busca el opuesto. El opuesto debe medir 60. Y está acá. El opuesto. Y con eso ya te salió. Este X puede pasar a este lado. Y haciendo la operación, X te va a salir 80 grados. Nada más. ¿Ya? Entonces, cuando tengas 3 cuerdas sucesivas, traza una y formas el cuadrilátero inscrito. Ahora, ¿cómo voy a resolver un problema de cuadrilátero inscriptible? ¿Cómo se presenta? Acá hay un ejemplo. Imaginemos que tengo una circunferencia. Tengo un diámetro. ¿Ya? Ojo, diámetro. Tengo una tangente. Tengo una perpendicular. El radio mide 3. Esa tangente mide 4. Desde aquí, obviamente, hasta acá. ¿Ya? Y por acá
hay una línea trazada donde ya, muy bien. Me han dado la respuesta correcta. Muy bien, Pérez Caína y de la Cruz. Muy bien. Ya, así es pues, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, has usado la primera propiedad de la circunferencia con la tangente. Este es el punto de tangencia, unes con el radio. Al unirlo, sabes tú que este es ángulo recto. Entonces, al tener un par de ángulos rectos opuestos dentro de un cuadrilátero, entonces ese cuadrilátero es inscriptivo. Ahora, acá hay una cosa muy interesante. Fíjate, es inscriptible. Ahora, ¿y qué dice la definición? Si es inscriptible, entonces se puede inscribir.
pero no hay necesidad de inscribirlo. ¿Por qué? Porque no te dicen hay que inscribirlo. Te dicen resuelve el problema. Entonces aplica las propiedades que tú conoces del cuadrilátero inscrito. No necesitas dibujar otra circunferencia. De repente puedes complicar el problema. Mejor, si es inscriptible y tú ves una diagonal trazada, es porque el problema te está pidiendo que traces la otra diagonal. ¿Para qué? Para que X rebote. Esa es la idea. ¿Ya? Que esta diagonal que trazaste pueda formar un ángulo de rebote con el otro lado. O sea, date cuenta aquí, por esto de la corbatita, el X pasaría ahí. Ahí pasaría. Y ahí ya se puede resolver. O sea, has cambiado la posición de X, porque estando al inicio no se entendía nada del problema. Ya formaste inclusive acá un triángulo notable. Por eso que X sale 53. En algunos casos, el cuadrilátero inscriptible ya está dado ya. Pero hay otros casos en que tienes que buscarlo a través de una propiedad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a resolver su dirigida. Pregunta 1. Del gráfico indique qué tipo de cuadrilátero es el AGDB. O sea, ¿qué cuadrilátero es AGDB? Vamos a trazar esta línea entonces, porque me están diciendo qué tipo de cuadrilátero es el AGDB. O sea, este que está. Ahora vamos a descartar. ¿Puede ser un trapecio? No, porque no hay lados paralelos, por lo menos un par no hay. ¿Es un cuadrilátero inscrito? No, porque no hay una circunferencia. ¿Es trapezoide simétrico? Posiblemente. Mira, para que sea trapezoide simétrico, tendrías que demostrar que este es igual y que este es igual que este. Solo así diré que es un trapezoide simétrico. Ahora, puede ser, quién sabe, uno no sabe si puede ser o no. Pues hay una posibilidad. O la otra es que sea inscriptible. Es lo más probable porque estamos en este tema. Imagínate que ya terminaste todo y vas a dar un examen de admisión, tú no sabes qué cuadrilátero es. Lo que pasa es que tienes que intuir, ¿no? Ya. A ver. Vamos a ver si es inscriptible o trapezoide simétrico. Lo que hay que hacer, recordar propiedades. Primera propiedad que tienes que recordar. Tangente, tangente, cuerda. Todos ustedes saben que este angulito es igual que este angulito. ¿Por qué? Si tú prolongas, vas a formar un triángulo isósceles. Pero no hay necesidad de prolongar. Entonces, si esto mide m, el otro debe ser m. ¿Eso hay aquí o no? Sí hay. Miren A. Y luego, miren B. Ahí está. Como siempre, le colocas una letrita.
Ya está, ya aplicaste la propiedad. Ya, no hay problema. Ahora, otra propiedad que tienes que recordar, porque lo hemos hecho la semana pasada. Tengo una tangente, tengo una cuerda, y es esto lo que se llama el ángulo semiinscrito. Si un ángulo mide n grados, ese va, choca y rebota en otra posición del ángulo. Mira este ángulo inscrito. Hemos hecho eso. Choca como 2n y rebota como n. Ahí está. ¿Eso en qué circunferencia está? En la mayor, en la grande. En la grande está eso. El ángulo semiinscrito está en B. Ese angulito lo estoy colocando N. Choca y rebota ¿dónde? Choca en el arco BD como doble y rebota al ángulo C como N. Ahí está. Y ahora, entonces, ya he cumplido con esa condición. Pero a mí me están hablando del cuadrilátero AGDB. Ah, ya. Esto quiere decir que el ángulo G me interesa saber cuánto mide. Como no lo conozco, le voy a llamar Q grados. A ver, al ojo. Dime en el triángulo AGC, ¿cuánto suman M más N más Q? Eso va a sumar 180, porque es un triángulo nada más. Ahora fíjate en el cuadrilátero AGDB. Mira el ángulo opuesto G. Mira el G y su ángulo opuesto B. Fíjate bien, ¿ah? Mira. El ángulo G vale Q. El ángulo opuesto es M más N. A ver, suma M más N más Q, ¿cuánto te da? Ahí está, 180. Entonces, dice así. Como los ángulos opuestos son suplementarios, entonces ese cuadrilátero es inscriptible. ¿Está bien? M más N opuesto con Q. Como suman 180, entonces el cuadrilátero es inscriptible. Y la respuesta es la D. Es inscriptible. Ahora, ¿qué se usó? Las propiedades después de la semana pasada. ¿Ya? Por si acaso. Ya, vamos a resolver ahora la número 2. Ahí. Voy a retroceder para que ustedes vean lo siguiente. ¿Ya? Mira el dibujo donde hay un cuadrilátero inscrito aquí. Chequea. No, esa no. Sorry. Acá. La última. ¿Qué ves en ese cuadrilátero?
tú ves que un lado se confunde con el diámetro. Entonces es un cuadrilátero inscrito. No hay ningún problema, es inscrito. Entonces, como es inscrito, debe cumplir todas las propiedades, pues, ¿no? Los ángulos opuestos suplementarios, un ángulo interno igual al ángulo externo opuesto, las diagonales forman con un par de lados opuestos ángulos iguales de rebote. El hecho que tú tengas la mitad de una circunferencia no quiere decir que no sea inscrito. Para tener el cuadrilátero inscrito, traza AC. Ya tienes el cuadrilátero inscrito ABDC. Pero acá hay un detalle, ¿no? Dice que CD es paralela con AB. Pues inmediatamente haces la Z, pues. Haz la Z. Arriba hay una X, abajo también hay una X por la Z. ¿Y qué propiedad hay que utilizar acá? Esta propiedad. Si tienes un diámetro y tienes acá dos cuerdas, así, no es cierto que este ángulo es recto. Esa es la propiedad que tienes que aplicar. Entonces, en el ángulo C hay un ángulo recto. ¿Y qué más? A ver, los que están presentes, ¿cuánto vale este angulito? Acá tenemos un X, un 90. ¿Cuánto valdría esto? A ver. Muy bien, Rafael Vázquez. Muy bien, ahí está. Es 90 menos X. Ya está. Ahora, este cuadrilátero que estoy pintando acá es un trapecio. Pero no importa que sea trapecio. ¿Cuál es el problema que sea trapecio? Ninguna. Trátalo como un cuadrilátero inscrito. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Los ángulos opuestos son suplementarios. ¿Sí o no? Eso es. ¿Y cómo hago? Fácil. Voy a poner acá. Se cumple. ¿Qué se cumple? El ángulo 90 menos X, le sumo el opuesto que vale 7X. Y eso lo igualo a 180. De ahí tengo la solución del problema. ¿Cuánto sale? 6, 90, ya. Sale 15 grados. ¿Ves? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Ahora, si quieres resolverlo mediante el tema anterior, también lo puedes hacer, pero vas a trabajarlo más. O completa la otra circunferencia o traza la otra diagonal. Por eso este tema, aparte de incluir a un elemento que es el cuadrilátero, facilita la solución de cualquier problema de la semana pasada. El tema de ángulos 2. ¿Ya? Listo. Vamos a ver ahora la pregunta número 3. En la figura tenemos dos circunferencias tangentes interiores. En B es el punto de tangencia. Luego tenemos dos tangentes. Ahí están las tangentes.
PA, PB, tangente a la mayor. Y tenemos ahí cuerdas, un ángulo de 20. Te piden el arco DC. Vamos a llamarle X a ese arco. ¿Ya? O sea, el arco va de D a C, o de C a D, como quiera. Ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer acá? Entonces, la idea sería trabajarlo con un cuadrilátero inscrito, porque ahí veo, en el medio hay un cuadrilátero inscrito, pues. Pero, ¿qué hago con las tangentes? Ya. Vamos a recordar nuevamente esta propiedad. Si tengo una tangente y una cuerda, aquí hay un ángulo que se llama semi-inscrito. El arco mide el doble. ¿Sí o no? El arco mide el doble. ¿Está bien? ¿Dónde hay ángulo semi-inscrito? Hay en la chiquita y en la grande. Hay que escoger una de ellas. Vamos en la grande. Por ejemplo, en A. Si lo haces en B también sale, porque estás escogiendo uno nada más. Supongamos que ahí sea M. ¿Está bien? Ya. Ahora, pregunta. ¿Cuánto mide el arco AB? El arco AB, vale 12. Muy bien, Lisset, ¿no? Nieto. Ya, 2M. Estoy aplicando lo mismo que ves arriba. Igualito, hasta con la misma letra. El arco AB vale 2M. O sea, la medida del arco AB 2M. ¿Ya? Por si acaso. Ya le voy a poner otra letra, ¿ya? M. Si no van a estar de repente confundiéndose. Porque M es medida, pues, ¿no? Le pongo M. Y aquí le pongo M. Ya. Ya. Entonces, te pones a razonar. Tengo X y tengo el arco. Ya. Estoy dibujando la circunferencia mayor. Mira la circunferencia mayor. Tengo una cuerda, tengo otra cuerda. D viene a ser este extremo y C el otro extremo. Ubícate en el otro extremo B y A. Ya. El arco CD es lo que te están pidiendo, por eso le estoy colocando X. Acabamos de hallar que el arco AB vale 2M. Este vale 2M. Ahí está. Y entonces, ¿ustedes recuerdan ese último dibujo que he hecho? Ese ángulo que estoy pintando en el medio, ¿qué ángulo es? Inscrito, semi-inscrito, central.
o es un ángulo interior? Es un ángulo que interior. Ahora, ¿tú sabes cuánto vale? No se sabe cuánto vale. ¿Dónde lo puedo dibujar exactamente? En el gráfico principal. Mira el gráfico principal. Ahí está, ¿ya? Ese ángulo que es ahí. Igualito, mismo color. ¿Quieres calcular eso? Ahora vas a usar al 20 grados. ¿Cómo se usa? Mira, chequea. Mira ese triangulito. Mira bien ese ángulo. Ya. El ángulo que te voy a mencionar acá, con esta abertura, es un ángulo exterior. Mira, este es un ángulo exterior. ¿Sé cuánto vale ese ángulo exterior que estoy moviendo? ¿Ah? ¿Cuánto vale ese ángulo exterior? Muy bien, ahí tengo. M más 20. Ya te voy a colocar acá. M más 20 grados. Acá está. M más 20. ¿Y qué otra propiedad final debe recordar? Esta. Si tú tienes un cuadrilátero inscrito, recuerda que un ángulo externo es igual a su externo opuesto. Mira, este ángulo interno es igual a su externo opuesto. Es igualito. ¿Dónde va el M más 20? Si acá tengo un cuadrilátero inscrito, mira. En la circunferencia chiquita hay un cuadrilátero inscrito. Este M más 20, ¿dónde pasaría? ¿Ah? Pasaría acá. Por la misma razón que te he puesto arriba. El ángulo interno es igual a su externo opuesto, ese cuadrilátero inscrito, chiquitito. Entonces, ese M más 20 aparece acá. Ahí está. ¿Está bien? Mira, M más 20, M más 20. ¿Ya qué se debe hacer? Aplicar el ángulo externo. ¿Ya? Perdón, ángulo interior. ¿Cuál es la fórmula del ángulo interior? La fórmula dice, el ángulo M más 20 es igual a la semisuma de X con 2N sobre 2. Ya pues, ustedes mismos pueden resolver esto. Sale rápido eso. Ah, espera. Habíamos hecho un cambio, ¿no? ¿Cuál era el cambio que hicimos? De N, ¿no? Ya, vamos a cambiar. Este M ya no era M, era N de nene. Y el de acá debería ser N. Y este también N. Y ahora sí. Aquí obviamente le voy a cambiar a N. Ya de ahí ya sale la respuesta. Ah, falta cambiar acá. Muy bien, aquí.
se confunda solamente con el prefijo de la medida m, ¿no? Nada más por eso. Y ahí sale la respuesta, muchachos. Ya está resuelto el problema. Esa es la clave. Como verás, todo lo anterior se está usando ahora, incluyendo las propiedades del cuadrilátero inscrito. Ya, muy bien. Pasemos ahora a la pregunta 4. En la figura tenemos dos circunferencias secantes, una tangente, otra tangente, y te piden que calcules X. Entonces aquí, otra vez vamos a recordar esto. En este tema se usa el ángulo seminscrito, el rebote con el escrito. Tangente, cuerda, tienes que aprender este rebote. Ustedes aprenden este rebote, están aprendiendo muchas cosas, obviamente. Ese es un rebote que tienes que aplicar. M seminscrito y M inscrito son igualitos por el choque rebota. Ahí está. ¿Está bien? Otra propiedad que puedes usar es, si tú tienes 3 cuerdas sucesivas, ¿qué deberías de hacer? Trazar la cuarta cuerda para formar el cuadrilátero inscrito. Y ahí puedes aplicar que los ángulos opuestos son suplementarios o que también un ángulo interno debe ser igual a su externo opuesto. Eso también estamos empleando a cada rato, ¿no? Eso es lo que voy a usar acá en la 4. Mira, voy a formar 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Al trazar esta cuerda, ya formé el cuadrilátero inscrito. Entonces, voy a usar la propiedad del ángulo interno es igual a su externo opuesto. Acá está. Ya, ahí está bien. Ya, listo. Y ahora voy a usar el choque rebota. El MM, seminscrito con inscrito. ¿Dónde? Acá hay un ángulo, mira. Ese angulito le voy a llamar M. ¿Dónde choca rebota? Busquen el punto de tangencia. Acá está, mira. Ah, ahí está. Solo tienes que colocarle M nada más. Mira el ángulo verde que está ahí, este es M. Igualito al de arriba. Ya, entonces, tú dirás acá, mira
el triángulo ABC. En ese triángulo, ¿qué se debe cumplir? ¿Cuánto es M más N? ¿Ah? Claro, muy bien, 70 grados. Ubícate donde está X. Ubícate donde está X. M más N también es X, opuesto por el vértice. Entonces, como M más N es 70, ya tiene la respuesta. Esa es la clave. Y otra vez les vuelvo a repetir. No hay propiedades que se están cumpliendo de la semana pasada. Ese choque rebota. A cada rato se está usando. Entonces, no comprender eso, pues no te va a salir ningún problema. Tienes que aprenderlo. Y trata de dibujarlo por tu cuenta en diferentes posiciones, porque eso es lo que existe acá. ¿Ya? Vamos con la pregunta número 5. A ver ahí. Te piden calcular el valor de X. ¿Dónde está X? X está acá. Ese es X. Ahora tú dirás, ¿y qué hago ahí? ¿No es cierto? Recuerda que cuando tengas ángulos internos, trabájalo con inscrito, semi-inscrito. Acá, por ejemplo, no hay semi-inscrito. No hay semi-inscrito. Ni siquiera hay un cuadrilátero inscrito. No hay. Y que es un trazo muy sencillo. A ver, chequea bien para empezar. Pregunta. ¿Ese cuadrilátero es inscrito? Sí. ¿Dónde está inscrito? En la circunferencia mayor. Está en la mayor. ¿Está bien? Lo tienes que trazar CG nada más. Ya está trazado ya. Ya profe, está. Y fíjate bien, mira. Ese cuadrilátero inscrito tiene un ángulo teta con una diagonal. O sea, el problema te está pidiendo que ese teta pase a otra posición. ¿Pero qué tienes que hacer tú? ¿A quién me dice? ¿Cuál es el trazo que debo de hacer en ese cuadrilátero? ¿Nadie? Muy bien. Cada quien me dijo Pérez Vázquez Karina. Muy bien. Claro, pues, si ya tienes una diagonal, traza la otra diagonal. Porque si no lo haces, por gusto va a estar el valor de teta ahí. No tendría sentido. Entonces, estás trazando, ¿para qué? Para que justamente teta cambie de posición, ya no esté ahí, porque ahí de repente no te conviene que esté. ¿Dónde debe estar? Tiene que rebotar nada más. Rebota aquí, mira. Junto a 40. ¿Ya? Mira, junto a 40 está rebotando. Ya. Ya le cambié la posición. Perfecto. Eso significa que me debo de olvidar del teta en A. En A, teta ya me olvido ya. Ya no hay A.
Pero al trazar CF, he formado otro cuadrilátero inscrito. Mira. ¿Viste? Ese es un cuadrilátero inscrito. Ahora bien, chequea, mira. En F está teta y está 40. Eso indica que en ese cuadrilátero ese ángulo vale teta más 40. Teta más 40. ¿Está bien? Ahora, pero además hay una diagonal trazada, CE. Entonces tú dirás, si está trazada la diagonal, ¿trazaría la otra diagonal? No. ¿Por qué razón no? Porque ya tienes teta más 40. Trabájalo entonces en ese cuadrilátero. Entonces, ¿qué propiedad voy a aplicar? La que le he mencionado siempre. Esta, mira. Si tienes un cuadrilátero inscrito y tienes un ángulo interno justo que vale teta más 40, entonces, ¿cuál es la idea? Que este ángulo de acá, ¿dónde deba pasar? Al externo opuesto. Llévalo ahí. Porque ahí te conviene que esté. Porque es más probable que el problema salga colocándolo ahí. Ahí está. Ah, ya. Pero ahí no aparece, exacto. Tienes que prolongar. Mira. Prolonga esto. Ya. Ahora, aquí ubicamos al teta más 40. Teta más 40. Acá está. Listo. Ya salió el problema. A ver, ¿quién me dice la respuesta? Ajá, muy bien, Pérez, Karina, muy bien. Sale 80. ¿Por qué sale 80? Mira, chequea. Mira este triangulito pequeñito. Arriba, arriba, arriba. Afuera, en el exterior, está teta más 40. Y acá hay un teta. Entonces, para que te dé el ángulo externo, ese tiene que ser 40. Este tiene que ser 40. Para que te dé 40 más teta el ángulo externo. Pero por opuesto por el vértice, este sería 40. Y si es 40, por ángulo inscrito, X debe ser el doble. ¿Te has dado cuenta cómo empecé, no? Haciendo que teta rebote, cuadrilátero inscrito, externo, apliqué triángulo y te salgo. ¿Ya? Vamos a ver otro problema, número 6. Dice, en la figura BM es mediano.
calcule alfa. Ya. Si es mediana, M debe ser punto medio. Y si es punto medio, usted ven ahí una mediatriz. ¿Quién es la mediatriz? FM es mediatriz. ¿Está bien? Ya. Pero quiero que te des cuenta de algo. HB, esa altura de H en todo caso, es paralela a esa mediatriz. ¿Sí o no? Son paralelas. ¿Estamos? Son paralelas. Entonces, este ángulo de aquí en B, mira en B, es la misma que el ángulo en F. ¿Todos están de acuerdo? Ese ángulo en B que vale 3 alfa es igual al ángulo F por paralelas. ¿Está bien? Por ángulos correspondientes. Claro. Muy bien. ¿Ya? Ya hasta ahí estamos de acuerdo. Otra cosa más. Como FM es una mediatriz, ¿de quién es mediatriz? De AC. Entonces debe formar un triángulo isósceles. ¿Dónde está? Aquí, mira. Ese es un triángulo isósceles. Recuerden que eso se estudió en aplicaciones de la congruencia. ¿Sí o no? Es isósceles. O sea, FA es la misma que FC. Teorema de la mediatriz. Pero acá ves un ángulo 3 alfa. Al otro lado también tiene que ir ¿cuánto? 3 alfa. ¿No ves que son simétricos? Son igualitos. Entonces acá debe ir 3 alfa. ¿Está bien? 3 alfa. Listo. Ahora, ¿ya salió el problema? Sí, ya salió, pero quizá no se dan cuenta. Voy a dibujar un cuadrilátero. Ahí ustedes me dicen si es inscrito o no. Fíjate el cuadrilátero ABFN. A, B, F, N. ¿Sabes cuánto mide? Miren el ángulo ABM. Ahora miren el ángulo AFM. El ángulo ABM vale 3 alfa. ¿Vamos? Mira. Y también el ángulo AFM 3 alfa. ¿Cómo se llama ese cuadrilátero?
Ese cuadrilátero se llama inscriptible porque está cumpliendo la prescripción. A, B, F, M. Inscriptible. ¿De acuerdo? Es inscriptible. Ahora, hay un ángulo de valor alfa ahí. Vamos a cambiarle de color. Mira. Está al costado de 3 alfa. ¿Sí o no? Ya. Ahora ese choca y rebota acá. Porque como ya es inscriptible, estoy haciendo que el alfa rebote hasta la otra posición. Ahí está. Y en el gráfico principal sería así. Ese sería el alfa. Pero el triángulo amarillo es isósceles. Entonces, si uno es alfa, en A, en C, también tiene que ser alfa. Ahí está. Y luego, ¿qué cosa hay que hacer acá? Finalmente, ubícate en el triangulito FMC. FMC. Triángulo rectángulo. 3 alfa con alfa. 4 veces alfa. Lo igualas a 90 grados. Y ahí te sale alfa. 22,5 grados. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Ya, vamos a otro problema. Ya, pregunta 7. Calcule el valor de X. Ya. Entonces, hay un ángulo de 140. Ya, muy bien. Cuando tenga este tipo de problemas, creo que ya hemos hablado bastante de esto, pero es bueno repetir otra vez. Si tienes una circunferencia y ves que hay 3 cuerdas sucesivas, pues, ¿qué debes de hacer? Trazar la cuarta cuerda y convertirlo esto ¿en qué? Convertirlo en un cuadrilátero inscrito. Ahora, ¿dónde hay? Hay en la circunferencia más grande. Mira. BG, BC, CD y termina acá. Ahí está. Ahí está el cuadrilátero inscrito. ¿Ya? Muy bien. Y ahora, profe, ¿qué hago? No tengo nada, soy un 140, pero es todo 140. Tú tienes esto
tiene dos opciones. Aplica la primera o la segunda propiedad, cualquiera de ellas. ¿Por qué? Porque no hay diagonal, no hay rebote. Tú tienes que elegir uno de ellos. Supongamos que elija el segundo. Si esto es M, ¿dónde lo llevo? El opuesto y externo. Prolongo y lo llevo al frente. Ahí está. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, hagámoslo acá. Este ángulo no es 140, todo es 140. Ese angulito le llamo M. Lo coloco aquí. ¿Dónde lo llevo ese M? En el externo opuesto. En B. Ah, ahí sí, ahí coloca. Ya tienes ahí. Ya trabajé en la circunferencia grande. Ahora en la chiquita. Mira en la chiquita. Tú ves ahí una corbatita. Aplica el choque rebota. ¿Sí o no? Aplica el choque rebota en inscrito con inscrito. Si un ángulo mide n grados, acá en A, ¿dónde rebota esa n? ¿En qué vértice rebota la n? ¿Nadie? ¿En qué vértice rebota n grados? ¿Nadie puede? ¿Dónde rebota n? En la circunferencia chiquita. Ahí está, inclusive le he pintado de amarillo. Claro, muy bien, Pérez Vázquez. En N, en D, choque rebota para ángulo inscrito. Ya está resuelto el problema. Entonces, mire el triangulito APB. Mira APB, solo el APB. Suma N más M más X. ¿Cuánto te da? 180. NMX 180. Pero miren el vértice D de dedo. N más M, ¿no te da 140 grados? ¿Sí o no? Claro. Reemplázalo nomás. Reemplaza 140, pasas a restar, aquí te sale 40. Esa es la regla. Último problema. 8. Tenemos un cuadrante donde el arco AP vale 52. Ustedes saben por teoría que en un cuadrante el arco AB mide 90 grados. Entonces, ¿cuánto mide el arco PB?
lo que queda de 52 para 90. ¿Cuánto? 38 grados. El arco PB, 38. Ahora, AM es igual a MP. Calcula el ángulo OMT. Este es el ángulo que tengo. ¿Cómo lo pienso resolver? Tienes que repasar esta propiedad de circunferencia 1. Si tengo una circunferencia, tengo un radio, tengo una cuerda. Si del centro le trazo una perpendicular, este debe llegar al punto medio. No importa que sea un cuadrante, tú complétale la circunferencia, siempre se cumple esa propiedad. Pues acá hay un ángulo recto, Paul, mira acá. En M hay un ángulo recto. Por lo tanto, le coloco 90. Ahí está. Y aquí también hay 90. Fíjate. A ver, dígame por el chat, ¿qué cuadrilátero es inscriptivo? O MPT. Muy bien, coronel. Muy bien. Es inscriptible el OMP. ¿Por qué? ¿Ah? Los ángulos opuestos son suplementarios. Todavía vale 90, 90. Entonces es inscriptible. Lo vamos a pintar. Ahí está. Listo. Y date cuenta que hay una diagonal trazada. ¿Qué se debe hacer cuando hay una diagonal trazada? Muy bien, Rafael. Ese es. Hay que trazar la otra diagonal. Y luego se usa la propiedad de rebote. El X choca y rebota. Vamos a cambiar la posición de X. Ese sí. Ahí está. Ahora, no le he usado el 38, que dice la teoría del ángulo central. El ángulo central tiene la misma medida que el arco opuesto. O sea que si este vale 38 y ese ángulo es central, entonces es 38. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿dónde está el ángulo central? Está en O. Este es el ángulo central y vale 38.
¿Dónde se resuelve todo? En ese triángulo nada más. Ahí está la solución. X más 38 igual a 90. X sale 52. Esa es la solución. Ya. Listo, jóvenes. Hasta ahí lo dejamos. Espero que hayan entendido. Si tienen alguna pregunta, a ver, díganlo. Escriban. Ya, no hay preguntas, entonces terminamos la clase. Ahora le voy a habilitar el temático.